Hola a todos, ¿cómo están? En unos minutos vamos a iniciar. Yo creo que ya podemos ir iniciando entonces. Bueno, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por la asistencia a este pues mini simposio de San Valentín que organizamos. Muchas gracias a los ponentes también por animarse a participar y al doctor Eric Tapur por pues ayudarnos con la revisión académica de todas estas ponencias. Les recordamos que vamos a estar hoy con nuestras charlas de Takotsubo, enfermedades transmitidas por besos o por saliva, y al final terminaremos con una charla del ginecólogo Andrés Hernández, quien está haciendo el fellow en medicina materno-fetal, sobre anticoncepción de urgencia. Y mañana también tenemos nuestra segunda sección con otras 3 charlas a partir de las 6 p.m. a la misma hora, y el link está en el mismo grupo de WhatsApp de IMIG. Muchas gracias a todos otra vez por su asistencia. Esperamos que les guste todo y si tienen preguntas o quieren hacer algún comentario, el chat está habilitado. También pueden activar el micrófono, no hay ningún problema. Y ya, eso sería todo. Muchísimas gracias a todos. Ya podemos empezar. Eh, a continuación va a exponer. Listo. Samuel, Bueno, ¿me das un segundo, por favor? Bueno, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a abrir la charla con la pregunta a la cual pues, se nos invitó inicialmente, que es, ¿de amor nadie se muere o sí? Para eso entonces les traigo el siguiente caso clínico, eh, en el cual tenemos pues, a una paciente femenina de 59 años cuyo motivo de consulta es me duele el pecho. Ella consulta por un cuadro de 2 horas de dolor torácico opresivo, retroesternal y rodeado a brazo izquierdo y mandíbula de inicio súbito mientras asistía al funeral de su abuela. De su esposo, perdón, fallecido hace 24 horas. El dolor se asocia a disnea, diaforesis y sensación de muerte inminente. Niega síncope, niega consumo de sustancias psicoactivas, no tiene antecedentes previos de angina. Y en cuanto a los antecedentes positivos, pues tenemos que es una paciente hipertensa, pero controlada,
y con dislipidemia. En fármacos, pues toma telmisartán y atorvastatina, y el examen físico de ingreso, la paciente está hipertensa, taquicárdica, taquipneica, con una saturación pues en 95 y temperatura normal. La paciente se encuentra ansiosa, diaforética, con ruidos cardíacos rítmicos y sin soplos. Entonces, hasta el momento quisiera que ustedes participaran y me dijeran cuál debería ser el enfoque inicial de esta paciente. Pues por mi parte, yo creo que vamos a enfocarse como el coronario agudo, pues así, inicialmente por las características del dolor, que es opresivo, que se irradia, la disnea. O sea, es un cuadro que uno lo ve así rapidito y dice, pues piensa de una estenia miocárdica aguda. Y pues por los factores de, como, como lo que se ve en los signos vitales, eso. Ok, Pues, listo. diría como que hasta no demostrar lo contrario, pues sería un infarto agudo de miocardio. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más? Me diría, por ejemplo, cuál debería entonces, qué deberíamos hacer con la paciente, qué deberíamos tomarle, qué deberíamos hacer. Bueno, entonces el enfoque inicial, como dijo el compañero, pues nos llevó inicialmente a tomar un electrocardiograma en la cual la paciente pues se ve una elevación leve del ST en B3 a B5 con ondas T invertidas y en derivaciones anteriores con un segmento QT prolongado. Además tiene una troponina elevada moderadamente y una creatina quinasa MB ligeramente elevada. Entonces, con esto activamos el protocolo del síndrome coronario agudo, le iniciamos ASA, clopidogrel, anticoagulación, oxígeno y una monitorización continua. Perdón. Con esto, entonces, le tomamos una angiografía coronaria, donde vamos a ver que hay unas arterias coronarias sin lesiones obstructivas significativas y el cardiólogo describe un flujo TIMI3. Esto quiere decir que la perfusión coronaria es completa y normal. Entonces reportan que hay un hallazgo discordante con un infarto agudo del miocardio con elevación del ST típico. Se tomó un ecocardiograma transtorácico donde se reporta una FEBI de un 35%, con una hipocinesia apical y de segmentos medios, hipercontractibilidad basal y un patrón típico de balonamiento apical. Y el cardiólogo, muy juicioso, describe que hay una imagen en forma de trampa japonesa para pulpos, la cual se ve así. Entonces, esto nos da pie para iniciar a hablar del síndrome de corazón roto o el síndrome de Takotsubo, que les presenta pues mi persona, Juan Manuel Solar. Entonces, el síndrome de Takotsubo es una cardiomiopatía aguda reversible que clínicamente simula un síndrome coronario agudo, pero sin obstrucción coronaria significativa. Se desencadena típicamente por un evento estresante, emocional o físico, después de la muerte de un familiar, un accidente, una cirugía, una crisis médica, y lo característico de este es la hipocinesia o asinesia de los segmentos apicales con hipercontractilidad basal, generando una disfunción sistólica transitoria del ventrículo izquierdo. Y el término Takotsubo proviene de la palabra japonesa trampa para pulpos, debido a que tiene una característica de abombamiento apical que adopta el ventrículo. Se trata de una condición transitoria con recuperación de días a semanas. Fue descrito por primera vez por un cardiólogo japonés, Hikaru Sato, quien describió que había muchos pacientes que tenían una disfunción ventricular transitoria y que días después empezaban a recuperarse normalmente, pero que no se trataba de un infarto. Entonces él empezó a tomar ecocardiogramas y a ver que en los corazones de los pacientes se veía el Takotsubo. Entonces, en cuanto a la epidemiología, pues representa del 2 al 3% de todos los pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo. En mujeres con sospecha de síndrome coronario agudo puede llegar hasta un 6%, y el 90% de los casos pues son mujeres y la mayoría, o sea, el 80% son mayores de 50 años. Esto quiere decir que tenemos una población de riesgo principal que son las mujeres posmenopáusicas. Además, es 5 veces más frecuente en mayores de 55 años y en pacientes jóvenes, pues menores de 50 años,
lo principal que se ve es que son hombres con comorbilidades, con desórdenes neurológicos o psiquiátricos y que se presenta un síndrome de Takotsubo atípico. Durante la pandemia del COVID-19 o ante desastres naturales, los casos se llegan a triplicar o cuadriplicar, demostrando entonces que hay una fuerte relación con estrés emocional y social. Además, quiero aclarar que este síndrome está subdiagnosticado en pacientes con una enfermedad coronaria previa, ya que se tiene en cuenta que se trata más de un síndrome coronario. En cuanto a los factores de riesgo, como la edad y el sexo, pues no se conoce completamente el mecanismo, pero pues la edad avanzada se asocia a una disminución del tono vagal y una disminución de la sensibilidad varorrefleja y a un aumento progresivo de la actividad simpática. Eso genera una mayor exposición miocárdica a las catecolaminas y el exceso de estas es clave para la fisiopatología. Existen casos familiares, pero no con un patrón mendeliano. Estos se describen como el síndrome de Takotsubo familiar, pero todo parece ser por una predisposición poligénica. Y un dato interesante para mencionar es que en este lado del mundo, en Occidente, pues predominan mujeres, pero en Japón es más frecuente en hombres. El cuadro clínico del síndrome de Takotsubo se presenta igual que un infarto. El paciente llega con dolor torácico súbito, con cambios electrocardiográficos, puede haber elevación del ST o inversión de T, las troponinas se elevan, además se asocia a un evento estresante y en casos graves puede producir entonces una insuficiencia cardíaca severa, choque cardiogénico, una falla ventricular severa, arritmias que llevan a la muerte. Por lo tanto, el diagnóstico diferencial inicial siempre debe ser un síndrome coronario agudo, ya que clínicamente es un infarto hasta que un cateterismo nos demuestre lo contrario. Existen una serie de desencadenantes, tanto físicos como emocionales, pero pues los emocionales serían el duelo, el conflicto, el estrés social, los físicos serían la cirugía, el trauma, la infección y la enfermedad neurológica. Pero el problema está en que en un tercio de estos pacientes no se logra identificar un estresor claro. ¿Por qué? Por falta de exploración de la salud mental, por falta de estresores que no son reconocidos por el paciente, pero también se puede desencadenar por una hemorragia intracraneal, un pseudocromocitoma, epilepsia, enfermedades críticas, como el cáncer, que es un desencadenante que cada vez va creciendo más en incidencia, y también que los trastornos psiquiátricos o neurológicos son 7 veces más comunes en estos pacientes que en los pacientes con un infarto agudo típico. Un tercio de estos pacientes padecen de depresión o de ansiedad. Un dato para mencionar es que el Tag Registry, que es como el Intertag Registry, que es como la convención de expertos en síndrome de Takotsubo, demostró una asociación como de el tipo de estresor con el pronóstico de los pacientes. Entonces ellos dicen que los estresores emocionales son más frecuentes en mujeres y tienen un mejor pronóstico, que los estresores físicos son más frecuentes en hombres y que tienen un peor pronóstico. Entonces es una enfermedad cardíaca que demuestra que hay una fuerte interacción cerebro-corazón. Esta tabla me pareció chévere porque resume el principal reto diagnóstico, que es diferenciar el síndrome de Takotsubo de los diferentes tipos de infartos. Hay 4 diferencias clave, que son que pues clínicamente todo se presenta casi igual, con dolor torácico, cambios en el electrocardiograma, entonces no se van a diferenciar al ingreso. Las troponinas en el Takotsubo tienen una elevación moderada, mientras que en el infarto agudo pues va a haber una elevación mucho más marcada. En el ecocardiograma, en el Takotsubo, hay una alteración regional que no sigue un territorio coronario específico, y mientras que en el infarto agudo del miocardio, pues la alteración de la motilidad corresponde al territorio de una arteria. Aquí la clave es la coronariografía, en la cual, pues en el Takotsubo vamos a ver que hay arterias normales o no obstructivas, mientras que en el infarto agudo del miocardio, pues va a haber una obstrucción coronaria evidente. Entonces, el diagnóstico definitivo lo da la ausencia de la obstrucción mediante la coronografía. En cuanto a la fisiopatología, pues sigue siendo incierta, pero se han demostrado múltiples mecanismos como la tormenta adrenérgica, el daño miocárdico inducido por catecolaminas, mecanismos de protección y de reversibilidad. En cuanto, pues, vamos a hablar de cada una de estas, y es que la tormenta adrenérgica, pues, inicia porque el Takotsubo no es un problema de obstrucción en sí, sino que hay un exceso de adrenalina por un evento estresante intenso. Los niveles de catecolaminas, además, son significativamente más altos que en un infarto agudo típico,
y permanecen elevados más tiempo y se liberan sistémicamente y localmente porque en el seno coronario se ha visto que se liberan niveles altos de noradrenalina. ¿Esto qué produce entonces? Un vasoespasmo coronario porque hay un espasmo macro y microvascular, una disfunción microvascular porque hay un desequilibrio en la oferta y la demanda de oxígeno y una toxicidad directa miocárdica, que todo esto en conjunto forma un aturdimiento miocárdico. Y este aturdimiento es lo que explica que haya un flujo coronario lento y esto lleve a un peor pronóstico. Además, la adrenalina a niveles altos es tóxica. Esta reduce la viabilidad de las células miocárdicas, produce una sobrecarga del calcio intracelular porque altera la expresión de genes que afectan directamente esta contractilidad, entonces va a disminuir la función contráctil y eso es lo que genera el aturdimiento miocárdico. En el ápice del corazón tenemos una mayor densidad de receptores beta-2 adrenérgicos, por lo cual esta área es la de mayor vulnerabilidad y por eso es que se produce este clásico abombamiento apical que ocurre ante este síndrome. Además, el 25% de los pacientes pues tienen una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y al final de la fisiopatología, pues nos podemos responder el por qué esta condición es reversible. Y es que el corazón activa un interruptor de seguridad como un interruptor ante el exceso de adrenalina. Entonces cambia la señalización de los receptores beta-2 adrenérgicos para reducir la fuerza de bombeo y así evitar un daño permanente, generando un efecto inotrópico negativo. Activa la vía de supervivencia de la AKT para que se inhiba la apoptosis y que no haya una necrosis extensa como la hay en el infarto agudo. Y además hay un edema y una inflamación que puede durar de semanas a meses, lo cual explica pues por qué algunos pacientes pues pueden seguir sintiéndose mal después de mucho tiempo después del evento inicial. En el artículo encontré este esquema que me pareció muy chévere porque básicamente integra toda la fisiopatología y nos dice que hay una predisposición que crea como un terreno vulnerable para que se genere esta condición, que es la edad, el sexo, el estresor y la salud mental. Y esto va a darnos dos vías. Una va a ser que activa el sistema autónomo y el eje del cerebro y del corazón, y que haya una tormenta de catecolaminas que genera una liberación masiva de adrenalina. Esto va a tener unas consecuencias periféricas, que aquí vemos cuatro, que son el vasoespasmo coronario, la reactividad microvascular, la alteración metabólica y energética y la inflamación. Y como esto no es lineal, sino que es un ciclo, el resultado final no va a ser la necrosis, sino el aturdimiento miocárdico, que es potencialmente reversible. El Takotsubo, el corazón roto, tiene unos subtipos que se clasifican de acuerdo a la distribución anatómica de las anomalías del movimiento, es decir, como a qué parte se está afectando el corazón. Y son cuatro principales. La típica, cuando hablamos de un Takotsubo típico, estamos hablando de un tipo apical que representa más del 80% de los casos y es donde vemos este patrón de hipercinesia basal con un abombamiento apical y una hipocinesia de segmentos medios y apicales. Y es lo que nos muestra que es como el jarrón de los pulpos, el Takotsubo como tal. Tenemos un tipo medio ventricular, que es menos común, tenemos el tipo basal y el tipo focal, y aquí para decir el tipo basal es el tipo invertido, que representa el 2% de los casos, y lo que pasa es que tiene unas fuertes asociaciones, ¿sí? Sobre todo con la hemorragia subaracnoidea, el feocromocitoma y un síndrome Takotsubo inducido por adrenalina. Y toma este patrón, esta imagen que es de pico de halcón. Hay otros tipos que son mucho menos comunes, que son el Takotsubo de ventrículo derecho aislado, el biventricular y el global. En cuanto al diagnóstico, pues el INTERTAC, la convención, desarrolló como este score, el cual está diseñado para pacientes que son sintomáticos, pero que no tienen elevación del ST. Entonces tienen criterios de que sea de sexo femenino, de que haya un disparador emocional, un disparador físico, la ausencia de elevación del segmento ST, desórdenes psiquiátricos y neurológicos y prolongación del QT. Los criterios que más peso tienen, pues como vemos, son el sexo femenino y el disparador emocional. Entonces, pues, sinceramente es algo que cuantifica algo que uno clínicamente ya intuye cuando ve un caso de esto, y es que es una mujer que acaba de tener un evento emocional estresante. En cuanto pues a la interpretación, pues más de 50 puntos,
nos da un 95% de precisión diagnóstica para el Takotsubo y menos de 31 nos da una alta probabilidad de un síndrome coronario agudo. Y tiene un puntaje máximo de 100 y ellos nos reportan que tiene una alta sensibilidad y especificidad. Pero hay un problema y es que aunque se demostró pues que tenía una alta sensibilidad y especificidad, no todos los parámetros son significativamente, tienen significancia estadística. Solo el sexo femenino y el disparador emocional tienen una P menos de 0.05 de forma consistente, mientras que los otros pues realmente no tienen significancia estadística. Hay unas limitaciones importantes en el estudio y es que se tomó solo la experiencia de un centro, que los datos son retrospectivos y que realmente en el estudio hay una baja prevalencia de población con Takotsubo, ya que fue en relación de 2 a 1, donde el 2 era el síndrome coronario agudo. Entonces, por eso es que el Intertag realmente es una herramienta de apoyo que no debe reemplazar el cateterismo, pero que nos ayuda a decidir qué tan probable es que estemos frente a un Takotsubo. Tenemos pues también herramientas diagnósticas, las imágenes, el ecocardiograma transtorácico sería la primera línea diagnóstica clave, donde vamos a ver como la hipocinesia o la cinesia regional, que el patrón no corresponda al territorio de una sola arteria coronaria, que haya una disminución de la FEBI y analiza además el strain sistólico, que el strain sistólico es clave para predecir qué pacientes tienen peores resultados durante la hospitalización. Entonces ellos nos recomiendan que en vez de la FEBI usemos el strain sistólico máximo para valorar la contractilidad en las fases agudas. Mientras tanto, también, por otro lado, también tenemos la resonancia magnética cardíaca, que es el estándar de oro, que es la que nos dice que no y que sí es el Takotsubo. Y lo usamos cuando tenemos un paciente con sospecha de un síndrome coronario agudo con coronarias normales a la angiografía y nos confirma el diagnóstico de Takotsubo y nos descarta otros diagnósticos como miocarditis o infartos. Además, nos sirve para detectar complicaciones como trombos intracavitarios, intraventriculares y nos estratifica el riesgo. Tenemos biomarcadores como el BNP y las troponinas, pues el BNP es el marcador que más se eleva porque las zonas del corazón que aún se mueven lo hacen tanto y con tanta fuerza para compensar a las demás que están quietas, que generan una sobrecarga de presión interna que se empieza a comportar como si hubiera una enfermedad valvular. Entonces ellos describen que se hace una curva del BNP y es que los niveles de este están en su pico máximo en la primera semana y se van nivelando pues en los siguientes meses. Las troponinas, al igual que el infarto, pues nos van a mostrar que hay un daño celular y se van a elevar. Entonces, pues este análisis pues no es suficiente para diferenciar de ambas condiciones, pero hay una regla de exclusión por niveles, en la cual la troponina en este corazón roto no se eleva tanto, sino que es una elevación moderada, y si los niveles son más altos, como que la troponina T sea mayor a 6 o la I mayor a 15, pues lo más probable es que se trate realmente de un infarto al miocardio en vez de un Takotsubo. El tratamiento que ellos nos recomiendan principalmente es de soporte y se basa en el manejo de la insuficiencia cardíaca, ya que no existen ensayos clínicos específicos. Entonces nos dicen que tratemos falla cardíaca y edema pulmonar, la obstrucción del flujo del ventrículo izquierdo, el shock, las arritmias, el tromboembolismo, y que a largo plazo prevengamos y que durante la hospitalización prevengamos las complicaciones mientras el miocardio se recupera. Además, a largo plazo nos dice que tenemos que trabajar en la prevención de las recurrencias y manejar los factores de riesgo. Entonces, aquí en resumen, se trata de usar los fantásticos de la falla cardíaca, que son el IECA y el LARA2, para mejorar la supervivencia y reducir la probabilidad de que el corazón se vuelva a romper, los beta bloqueadores para proteger al corazón del exceso de adrenalina y evitar obstrucciones, el sacubitril valsartán, los diuréticos, anticoagulantes, porque lo usamos preventivamente para evitar que haya un ACV en el primer mes posterior al evento, ya que tiene una incidencia del 7%. Le podemos dar de alta al paciente cuando la FEBI sea mayor a 45% y cuando no hayan complicaciones. En caso de un choque cardiogénico, podemos acceder a la terapia del ECMO y al Impela, y la recuperación total de un paciente pues, que tenga un curso normal de la enfermedad va entre 3 y 4 semanas. A largo plazo, la idea no es enfocarnos en tratar el corazón porque la mortalidad a largo plazo suele ser por causas no cardíacas. Entonces, es clave tratar los desencadenantes y las comorbilidades con manejo del estrés, manejo de los trastornos psiquiátricos y las enfermedades preexistentes.
En cuanto a las complicaciones dentro del hospital, pues la más común es la insuficiencia cardíaca aguda del 12 al 45%, la obstrucción del flujo, la regurgitación mitral, el shock cardiogénico, que se entienden pues principalmente por la fisiopatología del trastorno. Sin embargo, tenemos unas que son pues moderadas, que son el bloqueo, el paro, los trombos intracavitarios, pero hay unas más raras que incluyen la muerte. Y ahí es donde entran además los eventos cerebrovasculares que son en los primeros 30 días. En cuanto al pronóstico, pues el síndrome de Takotsubo tradicionalmente se consideraba benigno, ya que el 95% recupera la función ventricular, pero la mortalidad aguda pues realmente no es para nada despreciable, es del 5%, y tiene una recurrencia anual del 1.5%. Hay unos estudios recientes que muestran que el pronóstico es más o menos igual al de un síndrome coronario agudo, y hay unos factores de mal pronóstico que nos describe el Intertac, que son que sea hombre, que tenga fibrilación atrial, que sea un estresor físico, con complicaciones agudas, con un intervalo QT prolongado, una febre menor a 35% y que sea un paciente de avanzada edad. Entonces tenemos otra escala para predecir cuáles pacientes necesitan ir a UCI porque tienen un alto riesgo de las complicaciones, que es la escala del INTERTAC, donde más de 22 puntos es enviar al paciente a UCI. Entonces, realmente lo de que sea benigna, pues no es tan cierto porque es reversible, pero no es inocuo. Y los mensajes que pues quiero que se lleven para la casa es que el síndrome de Takotsubo es una miocardiopatía aguda inducida por un estrés que simula un síndrome coronario agudo, que hay una disfunción sistólica transitoria del ventrículo izquierdo, que el diagnóstico se basa en la imagen y en excluir la enfermedad coronaria, que debería ser lo primero en lo que nosotros pensamos, que el tratamiento va a ser de soporte y de evitar complicaciones, y que el pronóstico generalmente es favorable sin llegar a ser benigno. Y pues, en fin, el mensaje es que el Takotsubo nos recuerda que el corazón no solo responde a la isquemia, sino también al estrés. Esta es la bibliografía en la que me basé para hacer la charla. Gracias por la atención. Bueno, no, Juan Manuel, excelente charla, estuvo la revisión muy completa. Yo solo quiero agregar, pues, de los casos que hemos logrado ver en la clínica, hay veces, o sea, no es infrecuente que no encontremos el estresor emocional o el estresor físico y simplemente este tipo de enfermedad aparezca como un hallazgo incidental en los pacientes en los cuales se sospecha un síndrome coronario. Entonces, pues mensaje para recordar, siempre el paciente con dolor torácico pues puede estarse infartando. Entonces, incluso si hay clínica sugestiva o hay un contexto clínico que nos sugiera una enfermedad de Takotsubo, incluso sabiendo que es una enfermedad benigna, pues hay que hacer todo el algoritmo diagnóstico normal de electrocardiograma, de troponinas, y que, pues, si bien este es un diagnóstico que es más bien imagenológico, pues que todos los pacientes, que no se nos vayan a escapar pacientes infartados. No sé si dentro del público hay alguna pregunta. Bueno, entonces continuemos con la siguiente charla. Muchas gracias, Juan Manuel. Excelente presentación. Ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. A continuación seguimos con el estudiante Andrés Ortiz, de séptimo semestre, quien nos va a hablar sobre enfermedades transmitidas por saliva. Buenas noches, ¿se me escucha bien? ¿Aló? Sí. Listo. Bueno, mi nombre es Andrés. Vamos a estar hablando hoy un poco acerca de las enfermedades transmitidas por saliva. Dentro del contenido de la charla, me enfoqué principalmente en las enfermedades de transmisión sexual, así como lo pueden observar en el contenido. Vamos a hablar acerca de herpes simple, VPH, gonorrea, clamidia y sífilis.
Antes de comenzar propiamente con las patologías, quería apuntar ciertas cosas de manera general. Lo primero es recordar que la gran mayoría de los casos de enfermedades de transmisión sexual son asintomáticos, son subclínicos, por eso recalcar la importancia de siempre tenerlo a consideración. Lo otro es que tener una enfermedad de transmisión sexual no me excluye de poder adquirir otra, lo que puede cursar como una coinfección. Algo que es fundamental para todas las enfermedades de transmisión sexual es que existen maneras de prevención, hábitos sexualmente saludables que se pueden implementar para prevenir estas justamente, así como los preservativos, asistir a revisiones periódicas, la vacunación, como en el contexto del BPH, que es algo de lo que vamos a hablar más adelante, y las prácticas las prácticas sexuales seguras. ¿Listo? Es otro punto el que quería recalcar. Vamos a comenzar entonces por herpes simple. De herpes simple, lo primero es que es una patología que nos va a acompañar durante toda la vida. ¿Listo? Específicamente, respecto a la clínica, vamos a tener que las lesiones herpéticas van a tener una evolución típica, ¿cierto? Que comienza inicialmente como una placa eritematosa, luego evoluciona a unas vesículas, se forman úlceras, costras, y que esto puede conducir o no a una cicatrización. Eso en el contexto de una primoinfección, que es uno de los escenarios de la infección por herpes. El otro escenario son los brotes o las recurrencias que se pueden presentar principalmente asociados a factores de estrés, ya sean físicos o emocionales, se pueden reactivar. Recordemos que el herpes el herpes tiene una fase de latencia, con lo cual se puede reactivar. En el caso de los brotes, se ha descrito que puede venir asociado con episodios de un prodromo, que puede comenzar como un ardor, un picazón y demás. Asociado a toda esta clínica del herpes, recordar que puede venir acompañada de fiebre, cefalea, adenopatías, que es algo en lo que vamos a detallar también a continuación. Acá, para centrarme e ilustrar mejor la clínica del herpes, como podemos ver, se pueden presentar en prácticamente cualquier zona que entre en contacto con el virus. Para efectos de la charla, pues nos vamos a centrar en el labial y en el genital, en donde tengo que mencionar que anteriormente se describía mucho que, por ejemplo, el herpes simple tipo 1 estaba principalmente regionalizado, si lo puedo decir así, a cavidad oral, y el herpes simple tipo 2 al área más que todo genital. Y hoy en día esa línea que lo separa de herpes simple cavidad oral, de herpes simple tipo 1 cavidad oral, herpes simple tipo 2 área genital, es mucho más difusa. ¿Por qué? Por las diferentes prácticas sexuales. Entonces, no sería lo mejor hablar y excluir estos tipos de herpes a lo que se describía antes, sino que hoy en día se puede, hoy en día el herpes simple tipo 2 puede estar tanto en cavidad oral como genital, y el herpes simple tipo 1 de la misma forma. ¿Listo? Respecto al diagnóstico, traigo esta tabla porque hay herramientas para diagnosticar herpes, pero aquí quería mencionar que si bien hay herramientas,
un buen diagnóstico clínico respecto a la semiología del herpes es suficiente para darle un abordaje adecuado a esta enfermedad. Dentro del artículo que revisé, se describe el test de T-Sank, pero es algo más histórico, no es algo que esté día a día en la práctica, ¿no? Y existen otras herramientas como la serología, los títulos de anticuerpos de herpes y la PCR, que se usan en casos más puntuales. Por ejemplo, la PCR cuando la lesión herpética no es común, no es típica, por ejemplo, o cuando son casos de una sospecha de herpes complejo. En el caso de la serología, en escenarios y situaciones más especiales, como por ejemplo en el embarazo, para saber si la mamá ya estuvo expuesta a herpes y demás. Por cuestiones de tiempo, me voy a enfocar en el tratamiento de la primoinfección. ¿Listo? Entonces, tanto la infección genital como la oral se tratan y se abordan respecto a su pauta terapéutica de la misma forma. Aciclovir 200 miligramos oral, y lo que sí va a variar es la duración del tratamiento. En el caso del herpes simple oral, la duración va a estar entre 5 y 10 días y en el genital va a estar entre los 7 y los 14 días. Aún así les quería compartir la tabla completa, recordarles que el herpes tiene fase de latencia y el abordaje es distinto y demás, ¿no? Quería compartirles diferentes estadios de las lesiones herpéticas y que lo puedan asociar a un contexto real. Acá pues podemos ver lesiones en diferentes estadios, tenemos vesículas, úlceras, costras. Y acá mencionar que en absolutamente todos los estadios el herpes es contagioso. ¿Qué varía? La posibilidad del contagio. Si entramos en contacto con una lesión activa, ya sea una vesícula, una úlcera, una costra húmeda, es mucho más probable adquirir el virus, ¿cierto? Que si lo hacemos cuando no están propiamente estas lesiones. Bueno, listo. Ahora pasamos a hablar de el virus del papiloma humano. De acá mencionar eh, un poco de lo que ya mencioné, las generalidades, que es que la gran mayoría de los casos, específicamente alrededor del 90%, son asintomáticos, son subclínicos y en la presentación, ya en la manifestación de esta enfermedad, digamos que puede ser aguda o crónica. En la aguda tenemos los famosos condilomas acuminados, que son los que están asociados a los serotipos de un bajo riesgo neoplásico, y en la crónica está más asociado a estos serotipos con un alto riesgo neoplásico, que serían los 16, los 18, hay otros más, pero el 16 y el 18, muy importante de mencionar. ¿Qué tipo de proceso neoplásico de forma crónica se puede desarrollar? Tenemos cáncer de cuello uterino, cáncer orofaringio, anal y del pene incluso. Y acá me detengo también a mencionar que eh, el factor de riesgo a desarrollar procesos neoplásicos en el contexto de una infección por virus del papiloma humano no distingue género. No distingue género, el riesgo está presente tanto para la mujer como para el hombre, y eso es algo en lo que quería detenerme un momento. Respecto al diagnóstico, tenemos que en las revisiones que realizan las mujeres se puede realizar un Papa Nicolau, y si este es anormal,
se puede implementar tanto la colposcopia más la biopsia para su diagnóstico. Ahora, otras herramientas como la PCR nos permiten la genotipificación del VPH. Y algo muy, muy importante que aplica con todo este énfasis de prevención que he hecho hasta ahora es el tamizaje. El tamizaje del VPH, por lo menos en lo escrito acá en la literatura colombiana, es que debe realizarse a partir de los 25 años, a partir de los 25 años, a partir de los 25 años, y si el hallazgo en el Papa Nicolau es negativo, o sea, no hay presencia de displasia y demás, entonces se repite cada 3. ¿Listo? Hay otro que es entre los 30 y los 50 años, se puede realizar una detección del ADN del virus, y si este es negativo, se realiza cada 5 años. En esas zonas que están más retiradas, que están aisladas de cierta forma y que no hay acceso a estas herramientas de tamizaje, se puede realizar técnicas de inspección visual. Es a lo que se tendría acceso. Por último, mencionar esa imagen que puse ahí a propósito para recordar que se puede vacunar. Y la vacunación es tanto para mujeres como para hombres. ¿Y qué ha dicho la CDC al respecto? Que se puede empezar a vacunar a los niños entre los 9 y los 14 años. Entre ese rango de edad deben recibir 2 dosis en un intervalo de 6 a 12 meses. ¿Listo? Después de los 14 años hasta los 26, son 3 dosis sin importar que haya iniciado la vida sexual ni nada. ¿Listo? 3 dosis. Nuevamente, quería traerles un poco de imágenes relacionadas a un contexto real. Los famosos condilomas acuminados, mostrarles que no es algo exclusivo de las mujeres, como en algún momento puedo llegar a pensar. Bueno, para la Neisseria gonorrea, debo decir que se puede tener muchas manifestaciones y, como ya lo he repetido, la mayoría son asintomáticos. Pero ¿qué es lo usual? ¿Qué es lo usual? ¿Qué esperaríamos encontrar? Bueno, pues en el caso de esta patología, una descarga uretral abundante, amarillenta, verdosa, listo, espesa, que puede estar asociado o no a disuria, orquialgia, y en el caso de las mujeres van a presentar una clínica muy similar a la de los hombres, de secreción vaginal, listo. Y acá quiero de una vez relacionarlo con la siguiente patología, la clamidia. Porque entre las manifestaciones clínicas de la gonorrea y la clamidia, lo cierto es que son muy similares, ambas pueden presentar uretritis, pueden presentar cervicitis. Listo, en el caso de la clamidia puede ascender, provocar salpingitis, listo. Y propiamente la clamidia puede generar cierta secreción hialina, tal vez no tan abundante, amarillenta o verdosa como la gonorrea, pero puede generar eh, esa secreción, asociada pues también a, a disuria y a orquialgia. En el caso de la clamidia, también está asociado a la epididimitis. Bueno, con esto lo que quiero que se lleven es que la gonorrea y la clamidia, respecto a sus manifestaciones clínicas, al menos en la sospecha inicial, pueden ir muy de la mano, muy de la mano. Y como lo vamos a ver más adelante en el tratamiento,
es preferible abordar las dos como una. ¿Listo? Respecto al diagnóstico para Neisseria gonorrea, tenemos que en las mujeres se puede realizar un hisopado en las regiones que tengan pues la secreción activa, y en hombres se puede realizar una muestra de orina. Ambos, tanto Neisseria como clamidia, se pueden utilizar herramientas diagnósticas como el cultivo o la amplificación de aminoácidos. ¿Listo? De hecho, la clamidia, a diferencia de la gonorrea, no le sirven herramientas como el Gram, porque es una bacteria muy chiquita, es intracelular, entonces pues al Gram no vamos a encontrar mayor cosa. En el caso de la clamidia sería por cultivo o por amplificación de aminoácidos. ¿Para quién sí es útil el Gram? Para la Neisseria. De hecho, acá tengo una imagen de un Gram en donde primero el Gram es positivo. ¿Y qué reportaría el Gram? Diplococos Gram negativos intracelulares. Esto es un dato a tener en consideración. Respecto al tratamiento de la Neisseria propiamente, tenemos que se administra una sola dosis de ceftriaxona, 500 miligramos. Ahora, hay escenarios donde la persona puede pesar más de 150 kilos, entonces ahí se subiría un poco la dosis, se subiría hasta 1 gramo completo, pero en principio con 500 miligramos, una sola dosis intramuscular, sería suficiente. En general, con el tratamiento se recomienda abstinencia respecto a relaciones sexuales, al menos durante, al menos mientras se complete la pauta terapéutica, y un control. Se ha recomendado también control de la infección por posible reinfección. ¿Listo? Respecto a la clamidia, y menciono de una vez por qué decía que la Neisseria y la clamidia deben abordarse de la mano, y es que como la clínica es tan similar, en el caso de que una persona presente Neisseria gonorrea y no se haya descartado clamidia, lo mejor, lo indicado es tratar ambas. ¿Listo? ¿Cómo se va a hacer esto? La misma ceftriaxona que ya mencioné para el tratamiento de Neisseria, y doxiciclina, 100 miligramos oral durante 7 días. ¿Listo? Si por alguna razón doxiciclina no está indicado y demás, se puede cambiar por acitromicina, 1 gramo. 1 gramo es dosis única. Pasamos con sífilis. En sífilis, mencionar que hay 3 estadios de la sífilis: una sífilis primaria, una sífilis secundaria y sífilis terciaria. En la presentación aguda de la sífilis primaria, lo que vamos a encontrar y que es característico es el chancro, ¿cierto? Indoloro, que puede estar asociado a linfadenopatía regional. Sumado a esto, pues pueden presentar síntomas sistémicos, cefalea, malestar general, etc. Pero en principio, lo más característico de ese escenario primario sería eso: el chancro indoloro asociado a la linfadenopatía regional. Como lo podemos ver en la parte derecha de la presentación, puse algunos ejemplos de chancro en diferentes zonas. En diferentes zonas pueden aparecer en cualquier zona realmente.
Respecto a la sífilis secundaria, mencionar que hay un hallazgo que es casi que patognomónico de la sífilis secundaria y es el exantema maculopapular, tanto en palmas como en plantas de los pies. Es el hallazgo pues, más característico de la sífilis secundaria, asociado a linfadenopatía generalizada y estos síntomas sistémicos que ya se mencionó. En la sífilis terciaria, ¿qué se puede encontrar? Y esta se asocia principalmente a las personas que tienen una larga data con esta patología, ya sea porque no fueron adherentes al tratamiento o porque directamente no recibieron tratamiento. ¿Listo? ¿Qué se ha descrito en la sífilis terciaria? Que se puede presentar tabes dorsalis, aortitis sifilítica, ¿listo? Neurosífilis, y ya vamos a ver, ahorita en las siguientes diapositivas, ya vamos a ver cómo se va a abordar todo esto que les acabo de contar. Antes de pasar con el tratamiento, vamos a hablar del diagnóstico, y aquí quiero detenerme a puntualizar cosas que considero que son importantes a tener en cuenta. La primera es que si la infección por sífilis es muy reciente, es normal que en las pruebas salga negativo. Puede ser completamente normal que en las pruebas salga negativo. Otra cosa que debo mencionar es que existen dos grupos de pruebas para diagnosticar sífilis: las treponémicas y las no treponémicas. Las treponémicas, como por ejemplo la FTA-ABS, lo que me mide y es muy efectiva para la presentación primaria, a diferencia de las no treponémicas, que tardan un poco más en positivizarse. Es muy efectiva para el escenario primario. ¿Listo? Ahora, con esta prueba se debe recordar que no me establece como tal si está infectado, si la infección es de ahorita o pasada, porque una vez se positiviza, por así decirlo, se queda así durante toda la vida. ¿Listo? Ahora, respecto a las no treponémicas, tenemos la BDLR y la RPR. La RPR es la más usada, por su rapidez, porque es barata, ¿listo? Y la BDLR también se puede usar, por supuesto, pero está mayormente indicada para esos casos de neurosífilis, por ejemplo. Listo. Quería compartirles también un esquema respecto a cómo podría abordarse el diagnóstico inicial de sífilis. Se comenzaría con una RPR, con una prueba no treponémica. En caso de que sea negativa, pueden pasar dos cosas. Si la clínica es muy sugestiva de sífilis, la clínica manda, ¿listo? Y se puede repetir la prueba, por supuesto, de 2 a 4 semanas después. Pero si de pronto la clínica no es tan sugestiva, se podría descartar sífilis. Ahora, si es positiva, se ha recomendado confirmar el diagnóstico con una prueba treponémica. ¿Listo? Ya si esta sale negativa, si esta prueba treponémica sale negativa, pues se podría descartar sífilis. Si sale positiva, ahí, dependiendo del contexto de la infección por esa patología, se evaluaría la conducta terapéutica, que pues ya lo vamos a ver. Sí, se evaluaría pues la conducta terapéutica a tomar. Acá quiero hacer una salvedad, y es que
como lo mencioné anteriormente, la clínica siempre, siempre, siempre manda. Específicamente con las pruebas para el diagnóstico de sífilis, es posible que existan los falsos negativos, los falsos positivos y demás. Listo. Pasando con el tratamiento, esta tabla pues la saqué de Harrison, me parece que está completa, aborda todos los estadios del estadio primario al terciario, y en todos, penicilina G, benzatínica es lo mejor que hay para sífilis. Se han recomendado otras alternativas como la oxiciclina, pero podría considerarse incluso desensibilizar al paciente para penicilina G benzatínica y tratarlo con estas. En el escenario primario, me voy a centrar específicamente en ese, cómo se trata, cómo se aborda el tratamiento en ese escenario. Bueno, pues es penicilina G benzatínica intramuscular de 2.4 millones de unidades. ¿Listo? Y bueno, ese era el contenido que les traía hoy. Estas son pues las referencias de donde saqué la información. Bueno, no, Andrés, también muy excelente presentación. Yo quería añadir varias cositas. Primero, con el herpes simple, pues primero diferenciarlo de la varicela zoster, eso también es una confusión bastante frecuente que hay. Ambas son enfermedades que se transmiten por secreciones, por gotas y que tienen un tropismo por las células del sistema nervioso. Y de ahí a que sean enfermedades que se cronifiquen y que pues, se queden toda la vida del individuo. Entonces, es común que la persona pues se haya contagiado y cuando tiene un periodo de estrés o un periodo de inmunosupresión severa, como lo puede ser una quimioterapia o un trasplante, pues tenga formas más severas y diseminadas de la enfermedad, que incluso pueden llegar a encefalitis. Ya la distribución usual de que hablábamos que el tipo 1 es más de la mucosa orofaringia y el tipo 2 genital, pues eso ya se ha ido como perdiendo con todas las diferentes prácticas que hay en la actualidad. Y pues recordar también otro error frecuente que se comete es que damos muy poquita dosis de aciclovir. Como mostró muy bien Andrés, las dosis son más o menos 2 tabletas cada 4 a 5 horas. Y cuando uno hace la fórmula de esa prescripción, pues la cantidad de pastas que tiene que tener el paciente es bastante. De ahí está el primo hermano de la ciclovir, que es el valaciclovir, que permite tener una posología un poco más alargada. Y otro error también frecuente que ocurre es que manejan el herpes simple con tratamientos tópicos y eso pues realmente no ha demostrado que mejore pues la resolución de la enfermedad. Con el VPH, ya también Andrés lo dijo, parte de esta charla era también para concientizarlos a todos de que todos nosotros al menos debemos de tener 3 vacunas para el VPH, independientemente del sexo, independientemente del inicio de la actividad sexual e independientemente que ya hayamos tenido infecciones previas por VPH. De eso es debido a que pues hay muchos serotipos y no se sabe pues si usted se ha contagiado de uno que se asocia a malignidad. Respecto a la Neisseria y la clamidia, son dos enfermedades con una clínica muy similar, descargo uretral, cervicitis. Recordar que existen las pruebas moleculares, por lo menos en Fundación tenemos la PCR para Neisseria y clamidia. Sin embargo, por fuera de Fundación y si trabajan en un nivel 1, en un nivel 2, pues van a ver que incluso las guías del ministerio recomiendan es dar manejos sindromáticos empíricos. Entonces, si tienen un paciente que les llega con una descarga uretral, ante la dificultad de conseguir una prueba molecular, pues lo que hacen es que se trata empíricamente tanto para Neisseria como para clamidia con ceftriaxona
eh, doxiciclina. Y con respecto a la sífilis, pues es una enfermedad que es bastante frecuente y que todos los médicos deberíamos saber. Recuerden que el compromiso en el sistema nervioso central no solo ocurre en la sífilis terciaria, sino que desde la sífilis primaria se ha visto que hay pues aislamiento de las espiroquetas. Entonces ahí puede haber pacientes con una sífilis primaria que tengan la enfermedad. Dato súper importante, recuerden que genera una úlcera indolora en los genitales internos o externos, y esto es más preocupante en las mujeres porque las mujeres sus genitales son internos, la vagina, el cuello uterino. Entonces de ahí va que si una mujer tiene una úlcera que esté pues en sus genitales internos, pues no se va a dar cuenta porque no le va a doler. La sífilis no genera tampoco descarga uretral. Entonces las mujeres pues pueden cursar, incluso con las lesiones, pues como no se pueden revisar sus genitales, pues van a ser asintomáticas, y eso dificulta más que se pueda tratar y diagnosticar la enfermedad. Bueno, esos son mis aportes. ¿Tienen de pronto alguna duda, pregunta del público? Bueno, pues si no hay dudas, muchas gracias a Andrés. A continuación seguimos con el doctor Andrés Hernández, que nos va a hablar de anticoncepción de emergencia. El doctor es especialista en ginecología y obstetricia de la Fundación Valle Lili. Hola, buenas tardes a todos. Ya les voy a compartir pantalla antes de empezar y pues tuve la oportunidad de escuchar la charla anterior. Recordarles que la última resolución del ministerio cubre a todos los niños después de los 9 años, niños y niñas, y ahí para BPH y solo es una dosis. En ellos es solo una dosis, ¿listo? Para que lo tengan presente. Perfecto, Andrés. Muchas gracias. ¿Me confirman si ven mi pantalla? Sí, señor. Bueno, pues les voy a hablar de anticoncepción de emergencia, que es como el control Z en la ginecología. La hoja de ruta de esta pequeña charla es un poquito de introducción, recordar algo muy puntual de la biología de la fecundación para que entendamos cuáles son los riesgos de un embarazo y cuándo estaría indicado, después de entender eso, pues un anticonceptivo de emergencia. Saber qué deberíamos de tener en un botiquín de emergencia o qué deberíamos de tener en nuestra mente. Y cuál sería el seguimiento de las recomendaciones para esa paciente que utiliza anticoncepción de emergencia. Entonces, como datos clave, la anticoncepción de emergencia o urgencia puede prevenir más del 95% de los embarazos cuando se utiliza entre los primeros 5 días posteriores a la relación sexual. Y los métodos de anticoncepción de urgencia, como los dispositivos intrauterinos, específicamente el de cobre y las píldoras anticonceptivas, pues van a ser parte de ellos. El DIU de cobre es el más eficaz. Y los regímenes recomendados por la OMS de las píldoras anticonceptivas son el acetato ulipristal, que es el Post-Day Plus, lo consiguen así en el mercado, el levonorgestrel, que es el Post-Day. Y cuando no tenemos acceso a estos, podemos hacer un método de dosis de carga con anticonceptivos orales que contengan etinilestradiol y levonorgestrel, que es el anticonceptivo pues, que más prescribe en las entidades de salud. Ah, pero entonces, ¿qué es la anticoncepción de emergencia? Que es el microginón, lo consiguen en el mercado como microginón. Pero entonces, ¿qué es la anticoncepción de urgencia? Entonces, se refiere a los métodos anticonceptivos que pueden utilizarse para prevenir un embarazo después de una relación sexual sin protección. Y como ya había dicho, se recomienda durante los primeros 5 días posteriores a la relación sexual, pero cuanto antes se utilicen, pues mayor va a ser su eficacia. ¿Cómo funcionan? Las píldoras anticonceptivas retrasan la ovulación. Es por eso que debe quedar claro, porque pues para algunas pacientes este dato es importante, no son métodos abortivos.
Y el dispositivo intrauterino impide la fertilización al provocar un cambio químico en el espermatozoide. Entonces, pues no permite que haya una fecundación. La anticoncepción de urgencia no puede interrumpir un embarazo establecido ni dañar al embrión en desarrollo. O sea, si ya ese proceso se dio, pues ese embarazo va a ser de esa tasa de fallo pues, del método anticonceptivo de emergencia. Porque muchas pacientes preguntan sobre esto. ¿A quiénes toda mujer, niña o persona en edad de procrear puede necesitar un anticonceptivo de urgencia en algún momento para evitar un embarazo no deseado? Con todo lo que implica un embarazo no deseado en un país como el nuestro, que todavía tiene muchas brechas relacionadas con el género y con la capacidad de gestar, y pues también en costos en salud y todo lo psicosocial relacionado. El uso de la anticoncepción de urgencia no tiene ninguna contraindicación médica ni tampoco ningún límite de edad. Los criterios de elegibilidad para el uso del DIU de cobre también aplican cuando los voy a poner de emergencia. Recordar un poquito de la biología de la fecundación, entonces el factor tiempo. El riesgo de un embarazo después de una relación sexual única sin protección para la población general es de 4 a 6%. Realmente embarazarse no es tan probable. Que se puede incrementar hasta un 30% durante los días fértiles del ciclo. Los días fértiles del ciclo suelen ser 6 días, 5 días previos a la ovulación y el día de la ovulación. El espermatozoide en el tracto reproductivo femenino tiene una capacidad de fecundar por 5 a 6 días y es por eso que el riesgo de fertilización es 5 días antes de la ovulación, porque todos esos espermatozoides que estén en esa ventana de 5 días pues van a seguir estando en la capacidad de fertilizar. El gran problema es que el momento de la ovulación puede cambiar de ciclo a ciclo. Si bien muchas mujeres son regulares y saben y conocen a los cambios que tiene su cuerpo durante la ovulación y también hay test de ovulación. La ovulación, dependiendo de todo el ciclo hormonal, puede ocurrir del día 10 al 21, comúnmente entre el 13 y el 16. Entonces el problema es que no siempre sabemos cuáles son los días fértiles. Es por esta razón que como la dinámica de la fecundación es un riesgo impredecible, dado que la ovulación ocurre como un evento incierto incluso en pacientes con ciclos regulares y el espermatozoide tiene una viabilidad prolongada en el tracto genital femenino, las mujeres deben ser aconsejadas en utilizar anticoncepción de emergencia después de la relación sexual desprotegida en cualquier momento del ciclo. No quiere decir que, no, es que yo no estaba en mis días fértiles, entonces no me pongo el método de anticoncepción. Si no estabas planificando con algo y fue una relación sin protección, en cualquier momento del ciclo. El factor humano. ¿Por qué se termina usando un anticonceptivo de emergencia? Según las investigaciones sobre uso de anticoncepción de emergencia, los motivos se dividen principalmente en 3 grupos. La falla del método de barrera, aproximadamente el 40%, errores en métodos hormonales, que los vamos a ver detenidamente más adelante, un 30%, relaciones sin protección o coito interrumpido, un 20 a 25%. Y ya viene pues todo el grupo de la agresión sexual. Pero esto es en la población que planifica. Pero tenemos todavía grandes barreras en atención en planificación familiar o incluso en mujeres que tienen acceso al servicio, pues no planifican si no tienen una pareja estable, por ejemplo. Entonces sigue siendo una barrera muy grande. No sé si este video ustedes escuchan el audio. ¿Me confirma alguien, por favor? ¿Lo escuchan? Sí. Otra vez se dañó esta pendejada. ¡Sobrino! ¡Sobrino! ¡Chichico! Que no me diga chichico, tío. ¡Salude! Ya ve, somos familia y lo saluda. ¡Salude! No, mismo no funciona. ¿Alguien sabe el código de los condones retardantes? A ver, ¿cuáles dice? Estos. Condones retardantes. Chuta, esto no sé porque como nadie me compra. Espérame un ratito. Por favor, código condones caja 4. Código condones retardantes caja 4. Aquí. Aquí está el código.
Retardantes. Son $12 tu factura. ¿Gustas con tu nombre? Consumidor final, está bien, gracias. ¡Felicitaciones! Cuéntanos, ¿qué te sientes ser de 1 millón de nuestras farmacias? ¿Tú llamarse? Y por si fuera poco, te has convertido en el máximo oficial de nuestra farmacia. Toma la foto. ¡Yo soy el tío Chichico! ¡Chichico! Cuéntame, no a mí, sino a todo el país e inmigrantes, ¿qué producto compraste para ser el cliente de 1 millón? ¡Condones! ¡Y fue tu primera vez! ¡Tu primera vez, doble premio! ¿Quieres mandar un saludo a alguien aprovechando nuestra señal en vivo? Hija, ¿ese no es tu novio? Sí. No, me vuelve a entrar más de la casa. ¡Una barra para Chichico! ¡Sí! La realidad es esa. Realmente, pues hay pena o estigma todavía, hay muchas barreras emocionales y sociales. El miedo a ser juzgada en la farmacia, en el centro de salud. El caso muy común es la baja percepción del riesgo. No tengo pareja estable, entonces no planifico, no creí que fuera a pasar nada. También hay mitos sobre la salud. Hay temor a que los anticonceptivos pues causen infertilidad, cáncer o aumento de peso y muchos mitos más, dependiendo del anticonceptivo. Oposición o falta de negociación, casos donde la pareja se opone al uso de métodos regulares y pues obviamente esto hace parte de todo un proceso de violencia de género. Y la falta de educación sexual, que es una barrera muy grande que tenemos y que es un camino que nos queda bastante por recorrer. Todavía muchas mujeres, sobre todo en lugares de difícil acceso del país, tienen desconocimiento y falta de empoderamiento con su sexualidad y su maternidad. El embarazo en cifras, los embarazos por cada 1000 mujeres posterior a relaciones sexuales sin protección. Si se pone el DIU de cobre, menos de 1 por cada 1000. Acetato ulipristal, que es el Postday Plus, 5 de cada 1000. Levonorgestrel, 10 de cada 1000. El método de Yuspe, que sería con los mismos anticonceptivos orales, por ejemplo el microginón, 20 de cada 1000. Y si no utiliza ningún método, 80 de cada 1000. Realmente el riesgo es bastante bajo. Obviamente, cuando estemos hablando de este tipo de temas, no debemos olvidar recordarle a los pacientes pues todo el riesgo infeccioso y de lo que veníamos hablando en las charlas anteriores. ¿Cuándo sí y cuándo no? Entonces, condiciones de riesgo. Esto es súper común y súper frecuente que lo pregunten y pues así ustedes no sean ginecólogos o no vayan a hacerlo, pues por ser médicos todo el mundo les hace este tipo de preguntas. Entonces, si toman anticonceptivos orales combinados, sí, olvido 2 pastillas, sí, tengo vómito o diarrea por más de 48 horas. O si no, reinicio la nueva caja en 48 horas del día que me tocaba y tengo una relación sexual sin protección, debo tener un método de emergencia. El anillo vaginal, que cada vez lo están usando más las mujeres jóvenes, si lo usan por más de 35 días ya no tiene efecto, o si se olvida el reinicio por más de 48 horas desde cuando le tocaba. Este generalmente se usa 3 semanas, descansas una semana y hay que ponerlo a cuando inicia pues el 7º día de descanso. Entonces, si se les pasa 2 días, pues también tienen un riesgo. El inyectable, intervalo de aplicación de más de 15 días, me asombré mucho cuando la recomendación de la OMS decía 7 a 15 días, porque pues, aunque hay muy pocos estudios, uno sí recomendaría que cuando la paciente se pasa de 3 días de la fecha que le tocaba, pues uno le recomienda que utilice un método de barrera, porque no sabemos realmente qué pico hormonal se alcanzó a realizar. Y por más de que estemos aplicando una dosis de carga de hormona, pues no sabemos si puede ovular en ese ciclo. ¿Listo? Pero pues esta es la recomendación de la OMS, pero ahí se las dejo interrogada. El método de barrera, lo de siempre, incorrecto almacenamiento, no puede estar expuesto al calor, incorrecta colocación, aunque no crean pasa, incorrecto retiro también, y mala calidad, pues eso sí está muy discutido, pero pues no sabemos qué tan seguros sean los condones que ofrece pues las entidades de salud a nuestros pacientes. Y entonces, ¿qué tenemos que tener el botiquín de emergencia? Ya les he ido hablando un poquito de ello, pero para resumirlo tenemos la T de cobre, acetato ulipristal, que es el Postday Plus, levonorgestrel, que es el Postday, y el método Yuspe con anticonceptivos orales, que el microginón se consigue en cualquier farmacia y es súper barato. El dispositivo intrauterino debe insertarse en los siguientes días posteriores a la relación sexual sin protección.
Casi todas las mujeres pueden usarlo de manera segura. Muy pocos casos que son raros de malformaciones mullerianas o de pronto una infección activa contraindican. Cómo va a actuar altera la motilidad, viabilidad y acción de los espermatozoides con un efecto destructor sobre el ovocito fecundado y genera un ambiente tóxico. En general, cuando hablamos de los dos tipos de anticoncepción oral, pues la anticoncepción oral lo que hace es que retrasa la ovulación. El tiempo suficiente para que esos espermatozoides que estaban allí pues ya no tengan la capacidad de fertilizar. Tenemos el acetato ulipristal de 30 miligramos y el levonorgestrel 1.5 miligramos que se puede tomar de dosis única o cada 12 horas por 2 dosis. Y acá pues cuando los comparan en las revisiones es más efectivo el acetato ulipristal y tiene una ventana de tiempo de mayor acción. Realmente, cuando hablamos del levonorgestrel, que es el post-day normalito, si se utilizan las primeras 24 horas, 95%, 48 horas, 85% y ya 72 horas, 58%. Ya después de los 3 días, pues idealmente recomendaré a la paciente que se ponga un DIU o que se ponga o que tome el post-day plus, que es el acetato ulipristal. Y el método de Yuspe, cuando no hay acceso a esos otros métodos, es un poquito menos efectivo, pero igual pues si es la única opción que tenemos, consiste en tomar 2 dosis de anticonceptivos separados por 12 horas. Entonces cada dosis va a ser de 100 microgramos de etinilestradiol con 500 miligramos de levonorgestrel, 4 tabletas de 0.5 o 3 de 0.35 dependiendo de la dosis que encuentren. Y lo encuentran como microginón. ¿Y qué hacer después de la tormenta? ¿Cómo es el seguimiento y cuáles son los efectos? Pues como es una carga hormonal, la paciente se puede quejar de náuseas, emesis, distensión abdominal. Y hay que explicarle. Y también hay que explicarle que puede tener un desarreglo del ciclo menstrual. Y pues si le llega a pasar este evento, recordarle que esto no es un método de planificación a largo plazo. Esto es, como bien su nombre lo dice, una anticoncepción de emergencia. Se requiere un seguimiento posterior al uso de alguno de estos. Si no presenta un sangrado menstrual en una semana después de lo esperado o presenta dolor abdominal persistente o sangrado irregular, pues obviamente hay que sospechar un embarazo y sí requiere un seguimiento, pero por lo demás, no. ¿Y cuándo iniciar la anticoncepción después de un anticonceptivo de emergencia? Se debe utilizar un método de barrera en los siguientes 7 días o abstinencia y todos los métodos anticonceptivos, excepto los dispositivos que tienen hormona, se pueden iniciar inmediatamente después del uso, por ejemplo, de la carga del levonorgestrel. Entonces, mensajes para llevar a casa. La probabilidad biológica de embarazarse realmente es baja, pero pues no por eso vamos a correr el riesgo porque un embarazo no deseado tiene implicaciones tanto para la persona que gesta como para ese futuro, bebé. Hay estudios que hablan que incluso estos embarazos no deseados tienen unas implicaciones en el neurodesarrollo de ese bebé, porque ese embarazo va a ser un embarazo muy cargado de dosis altas de cortisol desde el inicio del embarazo. Tenemos un camino largo en términos de educación sexual, porque probablemente ni nosotros que somos personal de la salud tenemos esta información a la mano. Entonces, sí me parece muy importante que se den estos espacios y les agradezco por la invitación, porque si bien ustedes no siempre están en un ambiente de ginecología o no van a ser ginecólogos o no son ginecólogos, ustedes pueden ser el referente que pueda aclarar estas dudas o hablar de esto a una mujer o persona que pueda gestar que esté en su medio social. No olvidar siempre el riesgo infeccioso. Obviamente, si esta persona tuvo una relación sin protección y el preservativo es el único método que nos protege para estos riesgos, pues también hay que hacer todas las pruebas infecciosas. Y para recordar y que no se nos olvide, tenemos el DIU, té de cobre, levonorgestrel, post-day normalito, acetato ulipristal, post-day plus y el método de Yuspe que se hace con anticonceptivos orales como por ejemplo el microginón. Eso era lo que tenía para compartirles. No sé si tengan alguna duda. Andrés, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Creo que no solo por los pacientes, sino esta es información que es valiosa para pues uno como persona. Yo tenía una pregunta para Andrés. ¿Qué pasa si Dímelo. la persona ya está con su método anticonceptivo y, digamos, tiene una relación sin protección, pero está bajo efectos de los anticonceptivos y se administra la dosis adicional de anticoncepción de emergencia?
Pues realmente esa carga hormonal obviamente va a tener un desarreglo del ciclo y va a depender de qué anticonceptivo tenga. Si está tomando anticonceptivos orales, sí esperaríamos el evento de sangrado para volver a reiniciar la nueva caja, por ejemplo. Y esos días lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar método de barrera. Vale, perfecto. Si era eso lo que me preguntabas, sí. Sí, sí, exacto. De pronto en el público hay alguna pregunta. Bueno, ¿En el posparto hay alguna cantidad de días en donde no sea necesario la anticoncepción de emergencia? Bueno, esa es una excelente pregunta porque por tradición oral creemos que por el método MELA, que es la lactancia, pues las mujeres no menstruan ni ovulan en el posparto, pero tenemos reportes hasta de ovulaciones y ciclos completos con menstruación hasta 35 días después del posparto. Es por eso que cualquiera que sea el escenario en el que estemos en contacto con una mujer posparto, hay que garantizar que esa mujer se vaya con un método, ojalá de largo plazo, antes del alta. vale. Bueno, muchísimas gracias a todos los que asistieron a esta charla y que se quedaron hasta el final. Recordamos que mañana vamos a tener otra tanda de 3 charlas con un invitado especial. Y pues muchas gracias a todos los expositores, a Juan Manuel, Andrés y a Andrés, pues nuestro invitado ginecólogo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.